Ucrania en el recuerdo. Esta semana se han cumplido 3 años del inicio de la guerra en este país, que todos sabemos y todos recordamos, pero en este tiempo de medias verdades conviene recordar, fue motivo de una invasión de un país a otro, de una invasión de Rusia a territorio ucraniano. Se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania y la situación no puede ser peor. En este momento el conflicto bélico sigue, miles y miles de personas han debido huir de sus casas y por si fuera poco el orden mundial cambia radicalmente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Si el pacto al que habíamos llegado todas las sociedades de Occidente era culpar al agresor por sus actos, es decir, a Rusia por la invasión de un país vecino, hoy en día ese pacto parece verse amenazado por la decisión de Trump de acercarse a su homólogo ruso, como ya ocurriera en el primer mandato. Cierto es que en ese primer mandato la guerra en Ucrania se circunscribía exclusivamente a lo que ocurría en Crimea, que se había anexionado en el año 2014, y al Donbass, con fuertes tensiones separatistas desde entonces. Hoy la situación es radicalmente diferente porque Trump vuelve con más mando en plaza del que se fue, el mundo atraviesa una situación de una crisis aún mayor y parece que la Unión Europea va a quedar atrapada en un sándwich de imperialismos complicado de gestionar, porque la Unión Europea mantiene y reafirma su apoyo a Ucrania, pero en esto parece quedarse sola. En los últimos días hemos visto como Trump tenía que ser corregido en público porque hacía algo sorprendente, que era culpar al invadido de haberlo sido, por su acercamiento a la Unión Europea y a la OTAN. Esto ha contado evidentemente con la crítica desde la Unión Europea, que intenta mantener casi en solitario el peso de la ayuda a Ucrania. La pregunta es si podrá. No lo parece, porque recordemos que Ucrania está un tanto dejada de la mano de Dios, como quien dice, porque no pertenece a la Unión Europea. Va a ser complicado que pueda pertenecer a la Unión Europea antes del año 2030 y tampoco pertenece a la OTAN. En medio de esta situación, en medio de esta crisis geopolítica, Zelensky ha planteado unas condiciones para, llegado el caso, marcharse de la presidencia de Ucrania y desbloquear la gestión del país, que es con algo con lo que sueña desde luego también Estados Unidos, no solo Rusia. Zelensky dice que se irá del poder del país, si antes ese país está incluido en la OTAN. Y en cierta manera, quién está y quién no está en la OTAN depende también en buena parte de Estados Unidos. Lo cual nos aproxima a un laberinto peligroso, a un laberinto lleno de dudas en el que Ucrania parece que tiene más que perder que ganar. La pregunta es, a día de hoy, ¿cómo evolucionará el futuro? Lo cierto es que la guerra de Ucrania nos ha dejado tiempo para la sorpresa. Nadie se esperaba que 3 años después el conflicto bélico se iba a mantener. Todos daban por hecho que Rusia vencería rápidamente a Ucrania y se anexionaría todo el país. Y el nacionalismo se ha exacerbado, lógicamente, en el país invadido. Esta es una decisión que puede cambiar el planeta. ¿Qué hacer con Ucrania? Este va a ser el año en el que todo parece indicar que la guerra, el conflicto bélico, va a cambiar radicalmente su destino. Y hay una pregunta, que es ¿cómo afectará esto al país? Si les parece, lo vamos a ver como mejor se puede ver todo, con un mapa. La mayor de las batallas se da en la región del Kursk, donde las tropas rusas ya han controlado en torno a 500 kilómetros. El resto de la unión que hay entre Ucrania y Rusia, el resto de la frontera, está ampliamente dominado por las tropas rusas. Son ciudades como Lugansk, como el Donetsk, en la zona del Donbass, donde hay evidentemente unas fuertes tensiones separatistas y prorrusas desde hace años. Es también en la ciudad que quedó arrasada y que fue
reflejo de los primeros días de guerra como es Mariupol. También controla Rusia la central nuclear de Zaporilla, una de las mayores de Europa, y evidentemente Crimea, que fue noticia en el año 2014 por la anexión desde Rusia, la anexión rusa. Buena parte de esta línea que une primero Ucrania con Rusia y también con el mar de Azov está controlada ya por las tropas de Vladimir Putin. Lo que no ha caído es Kiev, la capital, que se mantiene pese a las fuertes luchas en control ucraniano. Viendo el mapa, cabe recordar que Ucrania está rodeada prácticamente de territorio ruso o prorruso, sobre todo en la parte norte. Bielorrusia es una fuerte potencia satélite de Vladimir Putin con el dictador Lukashenko, y quienes quieren escapar de Ucrania lo han debido hacer a través de Rumanía o principalmente a través de Polonia. Han llegado luego al resto del continente. Este mapa, que nos sirvió para explicar hace 3 años cómo empezaba la guerra, nos sirve ahora para explicar 3 años después los avances de un conflicto bélico que no se detiene.